Muy buenas tardes, compañeros y compañeras y profesor. Nos encontramos aquí en Martavit, una empresa constructora de proyectos de vivienda que se encuentra ubicado a lo largo de todo Chile, con sede en Talca, Puerto Montt, Labranza, Villarrica y aquí donde nos encontramos en Temuco, sector Las Quinas. Nuestro entrevistado será un psicólogo organizacional llamado Fernando Enrique San Martín, quien es subgerente de recursos humanos de la empresa. Nuestro objetivo es conocer desde su perspectiva aspectos relevantes del cargo y de la psicología organizacional. Bueno, vamos a comenzar nuestra entrevista. Nos encontramos aquí junto a don Fernando Enrique San Martín. Muchas gracias, don Fernando, por esta instancia. Nos presentamos, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de la sede de Temuco. Ella es Emma Aravena, Tatiana Lojos, nuestra compañera Daniela Vaca, que se encuentra ausente por temas laborales, y yo que les hablo, Vanessa Castillo. Daremos comienzo a esta entrevista, un insumo solicitado por el profesor Fabián Barra, de la asignatura de Psicología Organizacional. Bueno, don Fernando, la primera pregunta que tenemos nosotros para usted es: ¿cuál fue la razón que lo llevó a usted convertirse en un psicólogo organizacional? Bien, ya, una de mis motivaciones tiene y guarda relación porque antes que yo fuera psicólogo, yo estudié contador público y auditor. Entonces, ingresé a trabajar en el mundo laboral, conocí obviamente de muy joven el mundo laboral, y cuando fui desarrollando mi profesión como contador en otra empresa, comencé a darme cuenta de que, un poco lo que les decía antes de iniciar la entrevista, que hay una tremenda responsabilidad de las empresas para los trabajadores o hacia los trabajadores. Sentía que, si bien es cierto, el mundo de números, de administración es importante obviamente para poder ser un apoyo en la organización y que obviamente apoyar los objetivos de ella, pero sentía que en mi interna tenía que hacer algo más y involucrarme más en los procesos de personas, de gestión, de desarrollo, y eso me empezó a abrir la opción, ¿no es cierto?, y la necesidad de decir, oye, la psicología es algo que me va a permitir, ¿no es cierto?, nuevas herramientas, nuevas competencias, y puedo ser parte de este proceso en esta o en otra organización frente obviamente al desarrollo que la empresa desee. Esas fueron mis primeras bases de poder estudiar psicología. ¿Cuántos años de experiencia ya tienen en este minuto? Varios años, porque he trabajado en dos empresas, en caso particular. Una empresa en la cual estuve 11 años trabajando, y en esta empresa ahí tuve un mix en esa primera empresa, desde la parte que les comentaba de auditor, de contador, pero también tuve otra parte que fue el tema de la psicología, ¿ya? Y hoy día en esta empresa llevo 17 años trabajando, llevo muchos años. Wow. En un mundo, ¿no es cierto?, como les señalaba también hace un momento atrás, en la cual sí permite a un psicólogo poder desarrollar gran parte de su conocimiento en beneficio obviamente de la empresa y de los trabajadores. Así que son bastantes años que llevo trabajando de muy joven, pero que, como te digo, me ha permitido no tan solo los estudios, sino la experiencia, poder obviamente aportar a diferentes procesos que tienen la organización. Bueno, entonces, debido a esta introducción de cómo lo llevó a desarrollarse como psicólogo organizacional, ¿usted cree que esta área cumple con sus expectativas laborales y económicas? Sí, de todas maneras. Bueno, primero las expectativas personales, o sea, lo primero antes de lo profesional, yo siento que lo que es persona, o sea, que me genere una satisfacción personal es lo primero antes de lo profesional y lo económico.
Y eso sí, obviamente sentirme desarrollado me permite obviamente generar satisfacción. Ya, satisfacción, tranquilidad, y luego, claro, el poder estudiar, asociado obviamente a lo que estamos revisando, te genera obviamente una tremenda opción de poder tener herramientas para poder hacer frente a tu trabajo en relación a la satisfacción que hablábamos. Y el estudiar, perfeccionarte, obviamente te lleva de la mano en lo económico y sí, obviamente este camino que he ido desarrollando me permite una estabilidad económica importante, tranquilidad, estabilidad, pero detrás de eso hay harto sacrificio, como les digo. O sea, primero forzarte un sueño, un objetivo, luego, ¿no es cierto?, pasar a la etapa de estudiar, generar las competencias, y luego es ya empezar a desarrollar tus propósitos como dependiente y como también emprendedor, con temas que tú puedes desarrollar obviamente fuera de la organización, pero todo ¿no es cierto?, con la correlación que existe de lo que tú eres y de lo que vas realizando. Así que sí, esa es tu respuesta, sí. Muchas gracias. Bueno, yo usted hablaba, por ejemplo, de la principal motivación es la de personal, claro. Sí. Y que tiene que haber también un equilibrio entre lo personal y lo que la estabilidad, porque generalmente los psicólogos se nos asocia en temas de que quizás no hayan oportunidades laborales. Y quizás en el desconocimiento, en este caso de la organización, nos puede quizás darnos la oportunidad para crecer, ya sea en pos de nuestros objetivos personales o hacia la parte quizás con otras cosas. Y en pos de eso me gustaría también saber cuál es su principal función dentro de Marta Vigo. Perfecto. Sí, mi principal función, yo soy un subgerente de recursos humanos en la empresa. Les comentaba, llevo muchos años trabajando, y mi principal función es obviamente estar a cargo de todo el proceso de gestión de personas, de desarrollo, todo lo que se llama la administración de recursos humanos desde principio a fin. O sea, desde que ingresa obviamente con un proceso de reclutamiento, preocuparnos de los procesos de reclutamiento, de selección, hasta cuando obviamente el trabajador termina su relación laboral. O sea, es todo el proceso donde iniciamos, ¿no es cierto?, el trabajo de análisis de descriptores de cargo, analizamos obviamente los objetivos que tiene la organización para poder levantar nuestros procedimientos internos, que van asociados obviamente siempre a las personas, para poder hacer análisis de descriptores, ¿no es cierto?, de cargo idóneo, revisar la estructura organizacional de la empresa para conocer que la funcionalidad, ¿no es cierto?, que tiene ese colaborador dentro de un equipo de trabajo sea la idónea, y no empiezan a suceder situaciones de desinformación. El desarrollo obviamente de un colaborador dentro de la empresa es muy importante, para que obviamente genere la satisfacción, genere la estabilidad, genere el tema económico, pero de alguna manera, como les señalaba, la responsabilidad que tienen los psicólogos dentro de las organizaciones es justamente preocuparse que cada uno de sus procesos sean ajustados y desarrollados de la mejor manera, ¿ya? Dicho eso, también parte de nuestras funciones potentes son el desarrollo de las personas, ¿ya? Nos preocupamos de que cada persona, en este rubro en particular que es construcción, tú te debes preocupar mucho de la formación de oficio de los trabajadores de esta empresa. Tienes otro grupo importante que son profesionales y vas perfeccionando, ¿no es cierto?, vas entrenando, vas capacitando, pero tenemos un gran mundo de colaboradores que son maestros y maestros de oficio. O sea, ellos aprendieron de muy chicos, el papá, el abuelito, a ser instaladores sanitarios, eléctricos, carpinteros. Entonces nosotros nos preocupamos de su desarrollo, de perfeccionar su oficio a través de capacitaciones, certificaciones de competencia, ¿ya?, de tal manera que ellos generen esta herramienta, obviamente se sientan totalmente con mayor pertenencia, fidelización con la organización, pero también que de alguna manera perfeccionen sus técnicas en el trabajo, porque también les permitimos mayor empleabilidad, ¿no es cierto?, tienen mayor oferta, mayor opción. Eso es un trabajo fuerte que hacemos como empresa, de poderlos perfeccionar, personal de oficio y personal profesional también dentro de la empresa. El tema de bienestar, trabajamos fuerte el tema de bienestar también dentro de la organización, donde buscamos la mayor cantidad de beneficios que puedan tener los colaboradores. Yo les comentaba al inicio también de la entrevista que aquí
la dotación de nuestra empresa supera los 2.000 trabajadores desde la región del Maule hasta la región de Los Lagos. O sea, son muchas ciudades donde estamos posicionados con el mundo de construcción, con el tema inmobiliario. Entonces, la cantidad de personas, especialidades, competencias, formaciones son muy distintas. Es una empresa que se llama compleja aquí. Compleja desde la mirada que aborda diferentes áreas, diferentes estructuras. Desde lo inmobiliario, con ejecutivos de venta, desde personas que son netamente de construcción, desde personas que son parte de arquitectura, ingeniería, plantas de prefabricado, de producción, de mecánica, forestales, inmobiliaria, de inversión. Entonces, son muchas personas que transitan en diferentes ciudades, comunas, la casa matriz que acá, pero que tienen obviamente formación y formas de ver la vida distintas, y por lo mismo también lo llevan al mundo laboral. Entonces ahí obviamente la función de un psicólogo laboral y del equipo de recursos humanos es muy importante para poder, sin duda, generar los equilibrios. Eso es un tema muy potente que trabajamos, como yo trabajo muy de la mano con la jefatura de marketing. Entonces vamos desarrollando esas funcionalidades que también son distintas a lo que habitualmente se conoce como la vieja escuela de administración de recursos humanos, sino tú vas potenciando el marketing interno, que se llama, ¿ya? En la toma de decisiones con gerencia, tenemos mucha ligación desde acá, desde la subgerencia de recursos humanos. O sea que podemos decir que hay una relación más horizontal. Yo diría que más transversal, más Ya. transversal, sí, es más transversal porque lo correlacionamos con muchas áreas, Ya. Y también dentro que yo lo escuchaba, dentro que usted de las funciones era hacer de selección de personal, descriptor de cargo, capacitación, bienestar, auditoría. Sí, auditoría. En función de eso me gustaría preguntar a uno de estos procesos qué instrumento usa para lograr encontrar un buen colaborador para las funciones que requieren. Sí, mira, como es tan amplia la cantidad de funciones que tenemos dentro de la organización, hay que tener claridad de que nosotros los cargos ejecutivos o directivos de la organización, nosotros externalizamos el proceso de selección, ¿ya? Porque no daríamos abasto con la cantidad de temas que tenemos. Pero sí externalizamos procesos de selección de personal. Lo que tiene que ver con los procesos del segmento de maestros de construcción, no existen procesos psicológicos, ¿ya? Ahí se maneja mucho el tema de la experiencia. Es muy raro encontrar una empresa constructora que haga un proceso de selección a un carpintero, un jornal. O sea, no digo que no podría ser, o sea, de todas maneras, pero el dinamismo que existe dentro de una obra, que una obra de construcción, un proyecto, puede tener 100, 300 personas y pueden ingresar a trabajar un día, por necesidad de la obra, 20 personas. Y al otro día se están yendo 7 personas. Y al otro día están ingresando 10. Entonces, la dinámica de ingreso y salida de personas es muy importante. Entonces, efectivamente, por el tema de capacidad no nos da el tiempo para poder, obviamente, desarrollar eso. Esperamos un poquitito. ¿Una firma, no? No, esperamos un poquitito. Entonces, es complejo para la organización poder realizar procesos de selección para el personal de construcción, diferente de un constructor, un administrador de proyectos, un jefe de terreno, una gerencia, un coordinador. Sí, ahí nosotros externalizamos los procesos a través, obviamente, de consultoras en convenio. Manejamos ese tema de manera externa. Ideal sería, porque en el equipo de recursos humanos, mi equipo, que son, aquí trabajan conmigo 7 personas, 8 personas, más 20 en terreno, pero de los 8 colegas que tengo son todos, la mayoría, ingenieros en administración o ingenieros comerciales. Entonces, claro, ahí hay una apertura o una opción de poder incorporar psicólogos dentro de los equipos de recursos humanos, ¿ya? ¿Para qué? Justamente para responder de alguna manera a lo que tú me dices, o sea, poder tener mayores capacidades para, por ejemplo, selección de personal, ¿ya? Así que eso en relación a lo que tú me consultas. Ya, muchas gracias por su respuesta. Ya.
Tengo otra pregunta. No, ya sería. ¿Qué tipo de formación profesional adicional al título de psicología posee? ¿En lo personal? Sí. Sí, como te digo, estudié contador público auditor. He hecho como 50 cursos de capacitación, pero son cursos de capacitación de especialización sobre todo para nuestra área de legislación laboral, mucho derecho laboral. Sí, tengo bastante especialización en derecho, es muy importante porque tienes que conocer las leyes, si trabajas con personas, tienes que conocer todo el código del trabajo prácticamente y jurisprudencia. Entonces esa especialización mía es bien fuerte, bien potente, está bien robusta. También tengo 3 diplomados como coaching organizacional, diplomado en gestión de recursos humanos, diplomado administrativo, y tengo un magíster el que su profesor también lo tiene, un magíster en gestión de recursos humanos. Y además mi última certificación, que es importantísimo para un psicólogo, es el gestor de inclusión laboral, ¿ya? De personas con discapacidad. También me certifiqué, aprovechar de decir y contarles, ¿no es cierto?, a ustedes y a sus compañeros, que el año pasado, en octubre, nace la obligación, a través de la ley 21.275, que te exige a las empresas que tienen más de 100 trabajadores poder contar con un gestor de inclusión, una persona certificada con las competencias obviamente en discapacidad. Antes ya la ley partió del 2018, si no me equivoco, que la 21015, que te exigía que las empresas tienen que tener un 1%, si no les cobran, no es multa, pero hoy día esto se potencia, se pone más robusto. Por lo mismo, nosotros el año pasado fuimos la primera empresa en la Araucanía, empresa en Marta David, en ser certificados 7 personas como gestores de inclusión. Y ahora estamos certificando a 16 personas más, que estamos tratando de naturalizar los procesos de inclusión de personas con discapacidad. Ese es un tema también que se me había quedado, que lo trabajamos muy fuerte aquí en la empresa. ¿Y actualmente tienen personas con discapacidad trabajando dentro de la casa? Sí. Nosotros debiéramos tener como empresa cerca de 13, 14 personas, más o menos, con discapacidad, de acuerdo a la ley, pero nosotros tenemos cerca de 30 personas. O sea, estamos tratando de incorporar más personas, naturalizar los procesos, ser responsables en poder generar la igualdad de oportunidades. Aquí la persona con discapacidad que ingresa se mide por sus competencias. O sea, la discapacidad, no, él se llama Marco, él se llama María, él es contador, es carpintero, y ese es el foco que estamos dando. O sea, desde el potencial de la persona. Así es, justamente. Entonces, somos empresas líderes en inclusión laboral. Estamos participando en un proyecto nacional también con la Universidad de la Frontera y la Católica, en un proyecto de investigación, justamente de generar herramientas para que las personas con discapacidad y las empresas puedan conversar mucho más rápido y no meternos con la OMIL de las municipalidades que demoran mucho los procesos. Sí, claro, sí. Así que ya llevamos más de 5 años trabajando potentemente en eso. Esa es la otra especialización que tengo Interesante la especialización. Sí, hay cosas que uno no desconoce, que necesitamos formación constante, estar actualizándonos. Sí, por supuesto. No, y es un tema, la certificación te la llevas tú como persona, como profesional. Y las organizaciones necesitan personas certificadas y gestores de inclusión. ¿Ya? Así que para que lo consideren igual para su formación. Bueno, en cuanto más a la experiencia personal, me gustaría consultarle cuál es el desafío más complejo que le ha tocado enfrentar y cómo lo ha solucionado. Son muchos los que me ha tocado, pero creo que una de las vivencias más complejas, más difíciles, pero por otro lado que me enriqueció aún más como persona y como profesional, fue poder resolver o ser parte de un proceso de negociación colectiva de un sindicato interempresa, que es distinto a los sindicatos empresa, ya tienen otra característica, y fue en una ciudad de la región del Biobío, que fue Coronel, donde en un proyecto se generaron instancias de negociaciones colectivas, pero de una manera no habitual, muy hostil. Nosotros podemos entender que pueden existir obviamente sindicatos,
negociaciones colectivas, pero mientras se pueda manejar a través de diálogo, Claro. de parte de la empresa, parte de los trabajadores, parte del sindicato, pero esto fue una situación de mucha agresividad, hostilidad, de amenaza, de insulto, de intento de agresión. Entonces, bueno, yo fui la persona que tuve que ir a resolver ese tema, me pidieron a mediar. Y la verdad que no era como mediar, porque era tratar de abordar una situación de lado, el más complejo, porque acá queríamos buscar acuerdos. Pero fue bastante difícil porque bueno, tu profesión como psicólogo te permite obviamente generar instancias para influenciar, empatizar, ¿no es cierto? Tener esta escucha activa que lo valora mucho a la otra persona. O sea, si tú de alguna forma le generas esta confianza y que estás abierto en poder buscar la mejor opción para ello y para la organización, me fue permitiendo obviamente abrir este camino de buscar la solución. Y así lo hice, pero fue difícil porque fueron instancias en las cuales yo pude observar acciones de ellos con sus pares, con otras personas de manera muy agresiva, por lo cual generó un desgaste emocional y estrés de mi parte importante. Me tuve que ir a Concepción un par de semanas y estar allí, entre viajando a Conza, Coronel, casi 1 o 2 semanas, hasta que logramos obviamente concluir con un buen término. Pero fue una situación bastante difícil que me tocó a mí y a otros colegas que me acompañaron sin duda, pero que me tocó ser el actor principal de alguna manera de poder enfrentar esta situación. Y como les digo, la otra parte entendió, comprendió, hizo de alguna manera sentido de lo que se le estaba planteando, y ellos de alguna forma llegaron a acuerdo igual con nosotros. Entonces sería como que esté dentro del cargo de recursos humanos, ocupó las herramientas más psicológicas para poder mediar esta situación. Interesante igual. Y bueno, para finalizar, nos gustaría que nos hiciera una recomendación como futuros psicólogos. Bien, son varias cosas. Yo creo que lo más importante para un psicólogo en formación es ser responsable con su futura profesión. Y para eso, sin duda, hay que hacerse parte en cada uno de los procesos, en cada cátedra, de poder obviamente comprender, estudiar, investigar, porque eso te hace más robusto. O sea, una persona contenta en su profesión obviamente lo irradia, lo proyecta, y creo que eso también es muy importante. Eso. Bueno, tenemos un largo trabajo y camino por delante. Sí, por supuesto. Sí, tenemos muchas aristas en la psicología, no solamente una, y organizacional es una bien importante, porque de hecho en el comercio laboral que nosotros hemos estado investigando, es bien amplia la oferta cuando uno recién egresa, entonces es llamativo para comenzar por ahí. Sí, por supuesto. Bien. Sí, es que es muy amplio, como bien lo dices tú. Son muchas opciones que tú puedes trabajar dentro de una empresa, desde elaborar diagnósticos, evaluaciones, trabajar con propios conflictos que nacen, agentes de cambio que pueden ir desarrollando. Es un abanico importante que tiene la psicología organizacional y que es muy útil obviamente en el beneficio de los trabajadores y de las empresas para que logren su objetivo. Así que sí, también es una buena opción. Es una buena opción. Sí. Pero trabajar para ello. Sí, trabajar para ello, sí, es importante. Bien, no sé qué más quieren preguntarme. No sé si alguna de mis compañeras quiere concluir algo más. No, bueno, agradecer su disposición, don Fernando. La forma igual en la cual nos ha recibido muy grata. Qué bueno. Enriquecedora la entrevista en realidad, porque nos aclaró hartas cosas que, si bien como usted dijo, uno al comienzo de la carrera empieza a decir yo me voy a dedicar a esta área, yo quiero esto, claro, es importante ver otras más para generar
Claro, para que tengas opción, oportunidad, Claro, alternativa. claro. Sí, es fundamental eso. Mira, yo también, pues, cuando fui estudiante, tuve que ir a hacer pasantías comunitarias. Imagínense, mi experiencia ahí me encantó lo comunitario, me encantó, pero chuta, ya más frío, no es muy viable para mí, mira, ¿sabes qué? Entonces uno va evaluando también el sentido, sin duda, es un tremendo aporte que tú puedes hacer en una comuna. Si tienen un tiempecito, me tocó todo, por ejemplo, en General López, que queda de Cajón, antes de llegar a Vilcún, hay un sector que se llama General López, parece que se llama, ¿ya? Que es una localidad, tienen un consultorio. Entonces nos pidieron ir al bar con la encargada o la encargada del consultorio, porque queríamos llegar a toda la comunidad para ayudarlos a resolver un problema de agua, que no tenían un comité de agua. Entonces, la profesora en ese momento tenía un cargo importante en Vilcún, en la municipalidad, que depende de General López, entonces dijo, bueno, fuimos al consultorio, nadie nos pescó, nadie nos tomó en cuenta. La persona que estaba a cargo era una TEMS, que ya como 30, 40 años, no nos tomó en cuenta, que venían estos chicos para acá, chao. ¿Qué vamos a hacer? Practicantes. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nada, y ahí viene el tema de lo que les decía, depende de uno. Y empezamos a tocar puertas, oye, pero tiene que haber una junta de vecinos. Ya vamos a mandar a la junta de vecinos. Sí, pues le caímos en gracia, empecé a utilizar todas las herramientas, ¿no es cierto?, para empatizar. Después nos dimos cuenta que había una segunda junta de vecinos y que ambas juntas de vecinos se habían peleado y había un comité de Navidad, un comité de vivienda, pues empezaron a aparecer una cantidad de comités y nosotros empezamos a conversar con todos estaban peleados entre ellos, traían hasta agarrado las mechas, creo 2 señoras de 2 comités, pero sabes que lo bonito fue que los pudimos reunir a todos. Los reunimos a todos, los convencimos que era un beneficio para ellos, para que lograran tener su comité de agua y que todos tuvieran su agua potable, rural, todo esto. Y del inicio que pensábamos que no íbamos a poder hacer nada, que nadie nos había tomado en cuenta, logramos reunirnos a todos y con nuestro bolsito comprando unas galletas en ese tiempo, un cafecito para tenerle a la señora, a los caballeros. Y llenamos un gimnasio, trajimos a alguien de la municipalidad, de una jefatura ya para que le explicara los procesos, y eso nos generó una tremenda satisfacción. O sea, no sé si se habrá resuelto el tema al final, pero los juntamos, que fue nuestro propósito, y empezamos a conversar de nuevo. Y eso fue muy bacán. Entonces, me encantó lo comunitario. Pero también uno tiene que evaluar después y decir, chuta, no, pues, mi lado está por acá, porque también tengo una opción, una estabilidad, también hay un tema económico que tengo que cuidar. Todo es bonito, perfecto, pero también tengo que aterrizarlo, porque quiero proyecciones, ¿no es cierto? Quiero crecer, quiero tener familia, quiero viajar, quiero hacer lo que quiera cada persona, lo que le genere felicidad o satisfacción. En el educacional lo mismo, también cuando me tocó el tema, a nosotros también nos especializamos en psicología del deporte, también tuvimos que hacer charlas en unos clubes de natación, intervenir, apoyar ahí, todo ese tema. Y lo clínico me encantaba también a mí. O sea, me gustaba todo. Yo donde iba... Es que como que uno le va a encontrar todo. Yo donde iba, claro, me apasionaba con todo, me encantaba todo. Y quizás, mira, donde tuve más desilusiones fue lo organizacional. Cuando me tocó a mí, aun cuando yo tenía esa orientación. Porque fue adverso, fue también. Tuvimos que hacer unas pasantías en un supermercado de Temuco, donde las condiciones eran muy malas para los trabajadores y la jefatura era muy autoritaria. Entonces, la verdad que nos complicó mucho y fue como ahí aplicamos test, también hicimos varias cosas. Pero al final todo te llena y toda esta experiencia te permite, porque si tú lo haces con ganas, si tú pasantía con ganas, oye, agarras un montón de experiencia y que te permite después conjugarla, correlacionarla, como les decía, con tu orientación final. Claro. Y al final terminé haciendo mi tesis de psicología positiva, que era un tema muy perdido aquí en Chile, que no se conocía. No había una persona que estaba haciendo una investigación y el pobre caballero, un sociólogo, creo que algo le pasó, falleció y dejó a medio su investigación. Y nosotros con mis compañeros abordamos la psicología positiva, nos conseguimos un test psicológico desde España. Me contacté con una directora de escuela de la Universidad de Valladolid, me convidó un test que estaba online en Estados Unidos y ella lo tenía, o sea,
y pudimos aplicar a los gendarmes de la población penal en un test de psicología positiva. Y fue muy bacán. Escalas de estrés percibidos también, entonces nuestra tesis fue en beneficio de poder conocer cuál era la característica psicológica de los gendarmes respecto a los que se enfermaban de salud mental y quienes no. ¿Por qué había esa diferencia? ¿Por qué unos sí, por qué no? Y esa herramienta nos permitieron ver fortalezas que tenían uno y que otros probablemente la tenían en menor escala. Entonces, creo que la muy psicología positiva es, sí, y de hecho todavía está muy incipiente en nuestro país, como sí, que no... sí, es poco, está recién saliendo el tema de las emociones. Buena idea. Así que también hay un tema ahí que se puede indagar y que es re simpático. Y como les digo, o sea, mientras ustedes sean apasionados en lo que están haciendo, y por eso su profesor le va bien, porque él es apasionado en lo que hace. Sí, Claro. Muy apasionado en lo que hace. Le pone todo el corazón ahí Claro, en entonces lo organizacional. ese es el punto, ¿ya?